Vale, Silvia. Silvia, y a todos, por favor, me van recordando los integrantes del grupo. De mi grupo son Ronaldo Ortega, Sí, Vanessa Jurado, sí. Marcela Guacales, Permitico. Sí. Vale. Daniela Yandún Sí. y Cristian Benavides. Perfecto. Listo. Tiene la palabra. O sea, como empiezo con la primera pregunta, profe, y los demás grupos también con la primera, ¿o cómo hacemos? No, la reflexión es general, es charladito, ¿no? Las preguntas son orientadoras. Pero si usted quiere que ir respondiendo pregunta por pregunta, también, pero si no, es charladito, eso no tenemos tampoco mucho tiempo, ¿no? Son 5 minuticos por grupo. Vale, profe. Bueno, nosotros en base como a las preguntas y el video, pues se evidencia, ¿no? que realmente la escuela va manejando como un proceso donde se tiene más en cuenta la nota que el aprendizaje del estudiante. Es decir, a mí la nota no me va a medir si el estudiante aprendió o no, porque en este caso pueden sumarse otros factores, por ejemplo, la memorización. Hay personas que les funciona muy bien la memorización, pero si en una semana yo le voy a preguntar a esa persona, pues no se va a acordar. O si se le olvida una palabra, pues se le olvidó todo. Ese es digamos, como la falla de la memorización. Pero en realidad no me está midiendo el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes como tal. En este orden de ideas, esas notas priman no solo para la escuela y no solo para uno como estudiante, porque entonces vienen, cuando pasa esto de las notas, vienen los primeros lugares, el que hizo bandera, los primeros puestos, y entonces a las personas que no sacan esas buenas notas, entonces van dejándolo como a un lado y van creando como ese como en el subconsciente, ese usted no sabe, usted no puede, y eso de una u otra manera pues influye mucho, ¿no? en el aprendizaje. Y también digamos como la presión familiar, que las notas también pues influyen muchísimo, ¿no? Porque yo creo que a uno como estudiante esa presión de sacar buenas notas, porque si no me van a regañar, me van a castigar, eso también es un factor importante que hace que uno vaya al colegio más preparado por sacar buenas notas que por si voy a aprender o no voy a aprender. Porque, como lo decía anteriormente, las notas no están midiendo ese proceso, sino solo están midiendo como el resultado. Y entonces ella igual lo decía, ¿no? Que los profesores se enfocan en esos estudiantes que sacan los primeros puestos, que están bien, y los otros lo dejan como a un lado. Y debería ser al contrario, pues si se supone que estos van bien, entonces el foco debería ser en los otros estudiantes para sacar todos adelante. Y tratar de que la medición no sea por la nota, sino realmente que lo que se evalúe en los estudiantes sea ese proceso, ¿sí? De si aprendieron, no aprendieron, de yo como profesor, cómo puedo hacer para que todos aprendan y no homogenizar ese aprendizaje, no a todos enseñarles de la misma manera, porque pues ya sabemos que no todos aprenden de la misma manera y no todos aprenden al mismo tiempo. Pues en el mismo, sí, como al mismo tiempo, entonces otros se demorarán más, pero sin embargo todos pueden aprender. Entonces yo creo que habría que cambiar un poco esa homogenización del aprendizaje y empezar a desarrollar, a potenciar más las habilidades de cada estudiante.
porque todos van a tener habilidades diferentes. Y entonces enfocarnos más en potenciar esas habilidades diferentes que tiene cada estudiante. Y yo creo que así, una, tendríamos personas más felices. Y dos, pues yo creo que se cambiaría un poco la visión de la escuela, ¿no? Hay muchos niños que también le tienen miedo a la escuela por todo esto. Entonces yo creo que, que eso podría ayudar muchísimo. Vale, muchas gracias Silvia. Has dicho, pues, expresado cosas muy interesantes. Yo he tomado nota. Al final comentaremos, por ejemplo, las memorias de corto plazo, de largo plazo, que las notas sean más importantes que los aprendizajes, esa condición de que está ligado las notas a unos componentes emocionales y a una caracterización o categorización que hacen los docentes o que hacemos los docentes y que hacen los mismos estudiantes frente a las personas que sacan mejores o peores notas. Muy interesante, esos puntos ya los reflexionaremos, ¿no? El grupo 2 por favor. Yo voy a hacer la intervención, profe, Camilo Lozano. Camilo, listo. ¿Usted me recuerda, Camilo Lozano, los compañeros del grupo 2? Ya, profe. Yamilet Ramírez, Sí, Karen Sofía Bravo, sí, Diana Paola Vaca, sí. Natalia De Joy, Juan Pablo Imbacuán. Listo, muchas gracias. Pues nosotros llegamos a la conclusión, profe, en el grupo, pues que, o sea, las notas no solo condicionan el comportamiento de las personas, sino que también afectan psicológicamente al estudiante. Pues ya que éste puede pensar que no es capaz de entender ciertos temas. Y también se ha notado que las notas pasan a un segundo plano y la evaluación no es entendida o simplemente es mal entendida y solo se toma para cumplir un requisito que puede generar emociones de insatisfacción al no verla como un proceso de aprendizaje, ya que pues la evaluación no tiene en cuenta que cada estudiante es diferente y que al igual que ellos todos merecemos, pues que al igual, o sea que los profesores deben respetar todas las diferencias, las formas de aprender y que pues tenemos que ser tratados iguales, guiados y ayudados. También pues debemos, los profesores deben cultivar los talentos y virtudes, eh, proyecciones artísticas de todos los estudiantes. Con ello pues se permite la expresión natural de las emociones que son parte esencial de nuestro ser. También esto ha llevado a que los estudiantes se acostumbren durante toda su vida académica a pasar, o sea, a pasar solo por pasar, solo pues, sin aprender, solo pues diciendo no, yo con un 3 paso y ya, normal. O sea, del hecho es pasar solo la materia. Ahí pues, como dicen, como dijeron en la anterior intervención, o sea, personas que estudian más, pero solo lo hacen memorizando, sin crear aprendizajes significativos, sin crear conceptos propios, simplemente repitiendo conceptos anteriores y esto no nos permite pues que haya un pensamiento crítico como tal, que no haya la formación de un pensamiento crítico. También pues nos da a entender que las evaluaciones o las notas para pasar, no importa que el estudiante haga trampa, sino pues el hecho es pasar y esto pues no es nada para nada bueno en nuestro futuro y la vida profesional de los estudiantes. En esta época un estudiante ya no aprende de forma experimental, pues ya que el estudiante se encuentra absorbido por la tecnología. Lo principal pues sería cómo cambiar, lo principal, la tarea del profesor es cambiar, alejarlo un poco de la tecnología e integrarlo en el sentido de las ciencias naturales, indicarle pues las maravillas de la naturaleza, por ejemplo realizando actividades de campo
que integre no solo al estudiante a las ciencias naturales, sino también a los demás compañeros y que entiendan que el cuidado y la participación es algo, un trabajo en equipo. Eh, También se debería hacer la pregunta, pues, a los profesores y estudiantes de por qué se ha tomado más importancia a las notas que al aprendizaje como tal, ya que pues lo que más importa es es la nota y no el conocimiento, porque se encasilla a los estudiantes por notas sin importar las habilidades que estos tengan. Y sería bueno pues que los futuros docentes, en este caso seríamos nosotros, tratar de cambiar este paradigma y que hagan, y pues hacer que los estudiantes se interesen más por el conocimiento y el aprendizaje, de verdad sin importar las notas recibidas, ya que estas pues pueden mostrar que hay un fallo en la educación o en el sistema educativo, y así poder cambiar las didácticas y formas de enseñanza, ya que lo importante es que los estudiantes aprendan y no que pasen un año o en caso de universidades o técnicos, tecnólogos, un semestre, ya que eso pues solo se hace por pasar. Vale, muy bien. Pues cosas muy interesantes. Yo destaco eso que propones del encuentro con la naturaleza como una forma de construcción de aprendizaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues hoy por hoy estamos limitados por esta contingencia, pero pensamos que esto pues, tendrá que superarse en algún momento y no hay espacio más maravilloso para aprender que la naturaleza misma. Y evidentemente las notas afectan nuestra parte sensible, nuestra parte psicológica y pueden llegar incluso a causar traumas, ¿no? Y esa decisión de pasar por nuestros procesos de formación y como tú dices, pasar por pasar, pues es una decisión personal, ¿no? Se favorece por algunas circunstancias institucionales y del sistema, pero esa sí es una decisión personal de que quien pasa por pasar en la universidad, de pronto replicará ese mismo ejercicio de la vida, pasar por pasar en la vida, en su trabajo, en sus relaciones familiares, pasar por pasar en sus relaciones emocionales, amorosas. Entonces hay que, cualquier cosa que hagamos hay que hacerla a conciencia, intensamente, poniendo el alma en cada una de las cosas. Está pandemia nos deja esa reflexión, ¿no? Que las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar de un momento a otro por acción ya sea interna o externa. Y lo que conviene pues es vivir intensamente, amar lo que se hace es la mejor decisión. Bueno, aquí todavía hay muchas cosas por decir. Muchísimas gracias, Camilo, por su participación y a todo el grupo 2. El grupo 3, por favor. Listo. Juan David. Sí, señor. Pues iba a hablar Diego, pero, o sea, íbamos a hablar en conjunto, Juan pero David. se le acabó de ir la energía y Ah, me llamó. oiga, Me se está llamó yendo ahí. mucho la energía en Pasto, ¿no? No, él está en Samaniego. Está en Samaniego. Ah, Sí. pero aquí en Pasto se está yendo por sectores. Yo vivo por el lado de Toro Bajo y ayer ese daño en Toro Bajo fue bravo. Se estallaron dos, primero un transformador y después el otro. Eso fue lo que ocasionó que se afectaran los servidores de la universidad. Bueno, listo, Juan David, ¿me recuerda los otros compañeros de su grupo? Diego Bastidas, o Diego Fernando Erazo Bastidas. Isabel Arteaga, que está de Bastidas, segunda. Diego Fernando Bastidas, no tengo a Diego Fernando Bastidas. ¿Qué apellido debe ser? Erazo Bastidas. Erazo. Ah, Erazo. Erazo. Erazo Bastidas. Ujú. ¿Listo?
Isabel Arteaga, Sí, Paola Delgado, sí, Daniela Huertas sí. y Mireya Mena, Mafla. Listo, Juan David. Bueno, si alguna de mis compañeras también quiere hablar, bien Sí, pueda cualquiera. después. Entonces, bueno, primero dar una reflexión, eh, que es la que la profe da en el video al principio, que es que la vida puede ser muy corta para todos nosotros, ¿no? Entonces, aprovecharlo al máximo y hacer lo que amamos al máximo y hacer lo mejor que podamos para que eso sea maravilloso, ¿no? Y llegue a otras personas de una forma que pueda ser entendido fácilmente, ¿no? O sea, todo nuestro conocimiento que hemos adquirido, poderlo transmitir fácilmente hacia otros para que los demás lo tengan, ¿no? Como un tesoro, porque el conocimiento del ser humano es un tesoro. Y luego dar la segunda reflexión sobre la escuela y la educación, que muchas veces, a pesar de que esté bien económicamente una institución o algo así, pueda seguir teniendo problemas en los estudiantes, en problemas familiares o sociales. Entonces, apoyar siempre a esos estudiantes, a los que tengan mayores problemas, sin dejar atrás a ninguno, obviamente, sino actuar en conjunto para ellos, porque son el futuro de nuestra sociedad. Y ver siempre los problemas más graves de nuestros países. En el caso de nosotros, Colombia, porque en un ejemplo que ella ponía que viajaba y iba por varias escuelas del mundo, se encontraba con escuelas muy buenas y con otras muy malas. Entonces, muy malas en el sentido de infraestructura o de que hay problemas sociales como el abandono que ocurre en estos lugares y los niños por ende tienen que salir a trabajar y a los padres no les importa la escuela en realidad. Entonces en nuestro país se puede encontrar eso. A la vuelta de la esquina se puede encontrar eso, ¿no? Hay escuelas en zonas rurales que en realidad están abandonadas porque a los padres de familia no les interesa que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? O sea, les importa más que trabajen en el campo para poder seguir sosteniendo a la familia, ¿no? Encontrar algo para comer. Mientras que la escuela es en un segundo plano o ni siquiera se piensa, ya que no trae nada bueno para esas personas, ¿no? Eh, Esa sería la reflexión sobre la educación. Entonces habría que reestructurarla, saber para qué es, para qué sirva y darle un contexto, ¿no? En estas zonas de pronto, darles un contexto para que tengan un significado importante para estas personas que de pronto no piensen que la escuela es algo bueno, ¿no? Entonces, respecto a las preguntas, pues yo creo que todos coincidimos en varios aspectos. Eh, Como son las notas para los estudiantes, eh, que son una preocupación, ¿no? Pero que simplemente para nosotros los estudiantes a veces se convierte en algo de aprobar o solo para pasar, ¿no? Una materia, como dijeron en las anteriores intervenciones. Para el padre de familia a veces simplemente es un significado de excelencia académica en el que si su hijo tiene una buena nota es sentido de orgullo, pero a veces los padres de familia exigen demasiado a los estudiantes sin saber que de pronto su hijo no está adquiriendo los conocimientos o el aprendizaje que realmente necesita en, en sus habilidades, ¿no? Porque a veces un estudiante o un hijo tiene unas habilidades y no las vemos, sino que queremos que sea bueno en todo y a veces no se puede
exigir tanto. Y para un profesor las notas muchas veces pues no importan, ¿no? Muchas veces importa más el conocimiento que le damos a nuestros estudiantes, pero pues como exige eh, La norma. la norma, exactamente, como exige la norma, hay que calificar, entonces es importante calificar, pues también la evaluación es muy importante porque de esa forma podemos ver qué aprendió, qué falta y qué se puede corregir, ¿no? No sé si mis compañeras quieren hablar algo, de pronto. Sí, yo. Eso. Bueno, pues como mi compañero estaba diciendo, las notas pues son demasiado como, tienen una mayor importancia, no tanto para los padres de familia, profesores y alumnos. En sí como tal la nota no es importante, pero pues con el pasar del tiempo y por medio de los paradigmas que tenemos, pues se ha convertido en eso. Sí, una de las consecuencias, digamos, de las calificaciones, tanto en el colegio, en la escuela y durante todo el, digamos, el sector educativo, es como, por ejemplo, no dedicarte a lo que te apasiona, así es uno de los resultados pues, que puede tener una simple calificación, porque no solo es, por ejemplo, la nota que tú te sacas, sino que tú eres esa nota. Si te sacas un 2 en un parcial, sos esa nota, y si otra persona se saca un 5, esa persona es esa nota. Y mediante eso, pues lo van evaluando a uno y lo van, por ejemplo, no sé, dicen como, no, es que este es más inteligente que ese porque te sacó 5 y el otro se rajó en el parcial, ¿sí? Entonces, piensan que, por ejemplo, si les es fácil sacar notas, buenas notas, por ejemplo, en inglés, creen que es bueno para el inglés y por lo tanto va a estudiar inglés. Y muchas veces no es lo que les apasiona, ¿no? Entonces es cuando el estudiante Se le fue. Se me fue. es el Estaba muy alumno. Así bueno. que Ahí volvió. básicamente con Ahí lo que está. se nos... Se te cortó un ratico, Isabel, pero ¿Dónde, ya profe? ¿En volviste. qué parte quedé? No, no, se fueron 10 segundos nomás. Sigue. Ah, los 10 segundos que iba hablando. No, un ratico. No sé dónde quedé. Cuando el alumno solamente se dedica a pasar materias, por allí creo que estaba. Y, Entonces es cuando, por ejemplo, el alumno aprende a ser alumno y pues responder únicamente a lo que se le pide, ¿no? Y pues no aprende de verdad. Entonces, pues para los alumnos es demasiado importante las notas porque pues, aunque no lo queramos así, pero pues es el único como tal referente que tenemos de nuestro rendimiento intelectual y pues también académico. Y cuando el alumno entiende que es más que una nota, más que esa nota que se saca en un parcial o algo, entonces es cuando en realidad empieza a aprender de verdad, aunque sus notas no mejoren mucho. Bueno, yo también quería hablar sobre la cuarta pregunta, que es muy importante, porque nos dice, ¿qué le podemos enseñar a un estudiante que no puede aprender por sí solo por medio de Internet, ¿no? Entonces, en primer lugar, el significado de ser humano, ¿no? O sea, entender que somos personas. Eso creo que no lo enseña el Internet, creo que solo lo enseña el conjunto de una sociedad, la escuela, y después de eso enseñarle a cómo pensar, ¿no? Enseñarle a pensar sobre un conocimiento, analizar un conocimiento. Y por último, enseñarle a moldear ese conocimiento que tiene, que ya pensó, que ya analizó, y construir uno propio, que no hay nada más importante que construir un conocimiento propio para luego transmitirlo. Eso sería todo. vale, muy interesante sus reflexiones. Muchísimas gracias. El tema de amar la vida, amar nuestra profesión docente, amar el conocimiento. El maestro Paulo Freire decía que solo se puede enseñar aquello que se ama, ¿no? Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje está mediado absoluta y definitivamente por un acto de amor. Es fundamentalmente un acto de amor y eso es muy interesante. Me llamó mucho también la atención la afirmación de Isabel cuando dice, tú eres la nota que sacas, ¿no? Y a veces eso así, ¿no? O sea,
tú eres un 2.5, tú eres un 3.4, tú eres un 4.8, ¿no? Se nos categoriza según esos escenarios y eso es terrible. Es bueno que seamos conscientes de eso para que no repliquemos esas prácticas, ¿no? Ustedes como docentes en formación, porque pues nosotros los seres humanos somos seres complejos y somos muchísimo más que el hecho de que nos coloquen una valoración, un número, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El grupo 4, Yo, profe. Jefferson. Sí. Ah, Jefferson, ¿me el- recuerda los compañeros? sí, Ana Flores, Sí. Villa, Tatiana Chamorro, ok, y Fernanda Tovar y Joana Patiño. Tobar y Sí, Patiño. pues Joana Patiño. Ujú, listo. ¿Listo? ¿Ustedes están Eh, 4 nomás? no, somos, Uno, yo le dos, di, a ver, Lorena, Sí. uno, dos, Lorena, Ana Flores 3, 4, 5 tengo. y yo. Sí me noto, pues, Ah, sí, ¿no? Lorena, sí, usted me faltaba. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, ya yo ve. tengo, mire. Está Jefferson Coral, está Ana Gabriela Flores, está Julieta Tatiana Chamorro, Joana Marcela Patiño y Fernanda Tobar. ¿Quién me falta? Ana, ¿sí la nombró? ¿Ana qué? Lorena Padilla, Ah, Padilla, sí, Lorena Padilla, listo. Listo. Sí, profe. Bueno, pues sí en el video ahí se encuentra una relación como muy grande entre lo que viene siendo el profesor, la escuela y el estudiante y las notas, ¿no? Pues en sí lo que más les voy a hablar es lo de las notas, ¿no? Como ya lo venían explicando los compañeros, la nota pues tomando como referencia la primera pregunta, ¿no? Que pues para los profesores la nota sí, lastimosamente hoy en día funciona como una etiqueta, ¿no? Hacia los estudiantes de que, o sea, en sí debería funcionar como la guía, ¿no? De cómo está en los saberes, ¿no? De cada asignatura. Pero pues ya de ahí a que funcione eso, sobre todo se le da como una etiqueta al estudiante de qué tan bien o qué tan bueno o qué tan mal estudiante es, ¿no? Lo que decía esta Isabela, que pues se personifica, uno se vuelve, personifica pues la nota, ¿no? Prácticamente, ya es como un estigma ahí que se encuentra. Para los estudiantes, pues la nota en sí ya es como la escuela, ¿no? En general se vuelve como esa preocupación de que tenemos que sacar las mejores notas, de que las notas tienen que ser mínimo básicas, o sea, para tener pues un buen desempeño, ¿no? Y la preocupación de pasar así los diferentes grados. Y para el padre de familia, pues la nota, como lo decía Juan David, es como, es un motivo de sentirse orgulloso de que también está nuestro hijo, eh, con referente a los otros estudiantes, ¿no? A sus otros compañeros, pero también ya se vuelve, la nota se convierte en un problema entre la relación personal del estudiante y del padre, ya que pues si no le va bien, pues obviamente va a ser castigado o va a ser reprendido, ¿no? Por lo general en muchas situaciones. También quería hablar de lo que viene siendo uy, a ver, perdón, ¿qué pregunta es? La quinta pregunta, ¿no? De las notas evalúan los aprendizajes de los estudiantes o las enseñanzas de los profesores, ¿no? Mm, pues como se decía anteriormente, como dijeron los compañeros anteriormente, las notas en general no debían existir, ¿no? Ya es como una norma que tiene pues el ámbito pues el desempeño del profesor, ¿no? En sí. Pero en general se podría decir, o pues yo podría decir que
que las notas pueden evaluar más al desempeño del profesor, ¿no? Uno puede tener buenos profesores como puede tener muy malos profesores. Por lo general, lo que uno encuentra en los colegios hoy en día es que los profesores solo se dirigen o tienen como más condescendencia hacia los estudiantes que van bien, no hacia los estudiantes que van mal, que debería ser al contrario, ¿no? Pero pues lastimosamente el estudiante que va mal, que tiene malas notas, es dejado a un lado y solo se enfocan hacia los estudiantes buenos. Y pues esto ya también demarca otra vez con el problema pues emocional, ¿no? De que uno le comienza a coger fastidio al colegio, de que no, de que pues ya no siente como esa motivación a seguir, ¿no? Y lo que les decía, la carrera de que uno se tiene que, la preocupación del estudiante, de uno tener que llevar buenas notas, de tener que buenas notas, que ya llega un punto en el que el aprender ya no es importante, como lo dijeron en el grupo anterior, ya los estudiantes se enfocarían en hacer trampa en los exámenes o pues yo no sé, pues pero personalmente a mí siempre, o siempre no, pues cuando no hacía las tareas siempre era la carrera, hacerlas en los descansos o cosas así. Y pues esa no es la idea, ¿no? La idea es que escogerle, es que haya una relación buena, ¿no? Entre el estudiante del profesor y el estudiante de la escuela y todo eso. Yo creo que Ana también quería hablar de mi grupo. Ana. Sí, aquí estoy. Sí, lo que dice Jefferson es verdad, ¿no? En la escuela un profesor nos decía que se toma más como una relación de banco. Yo tengo, me dan mi conocimiento y me voy. Y no es eso, la escuela, el colegio hace más que eso, porque como decía mismo esta señora, en el video decía que los tiempos han cambiado, ¿no? Y que también conforme los tiempos han cambiado, cualquier estudiante puede obtener el conocimiento de cualquier parte. Por ejemplo, no era como antes, que solamente teníamos de fuente solamente el profesor. Ahora hay internet, hay libros, hasta se puede descargar de PDF y podemos tener el conocimiento. Pero un profesor es como más, como les decíamos, es más como nos decía una compañera, que era más como el juego, un juego natural que nos ayuda a relacionarnos y también a formarnos como personas. También nos decía que también es como una relación afectiva que creamos con el profesor y con los estudiantes, pues, con nuestros compañeros. Y también es importante un profesor porque de él aprendemos a contextualizarnos en nuestra época, en nuestro tiempo y también con nuestras raíces, con nuestra cultura. También la frase en la tercera pregunta que decía cuál es la diferencia de buenos profesores, de excelentes profesores, pues yo creo que es más como un propósito que tiene el profesor, ¿no? Como él se focaliza y quiere lograr su objetivo y los otros cumplen su trabajo de una buena manera, pero no van más allá. Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy interesante, ¿no? El aporte de Ana Gabriela en relación al contexto, a la cultura, definitivamente los contextos y nuestra cosmovisión, la forma como entendemos el mundo, como entendemos las relaciones con nuestros compañeros, con nuestro profesor, eso nos determina, ¿no? Y sigue aquí mediando este aspecto cultural y mediando el aspecto emocional. Eso es muy importante que ustedes lo reconozcan. También lo que dice Jefferson, que reitera las notas como una etiqueta, ¿no? Y seguramente a todos nos ha pasado que nos clasificaron de una u otra manera en los cursos que hemos tenido y cómo los profesores suelen, entre comillas, querer más a los estudiantes que tienen mejores notas. Muy bien. Muchas gracias. El grupo 5, por favor.
Hola, profe. Buenos días. Hola, Elkin. Dígame, Elkin, por favor, los otros miembros de su grupo. Alexander Díaz Hurtado, Ujú, Keila Nayibe Muñoz, sí, Luisa Fernanda Bastidas, sí, y Arcos Yela Juan Sebastián. sí. Listo. Cuéntenos. ¿Qué dice su grupo? Bueno, pues nosotros en base al video, pues nos enfocamos más que todo es en el maestro, en el profesor. Miramos que algunos profesores solamente se basan en un libro. La enseñanza está prácticamente basada solamente en el libro, en repetir, brindar informaciones que muchas veces a los estudiantes no les llama la atención y la aprenden para el momento. Algunos profesores cometen, digamos, la equivocación de simplemente brindar informaciones que no son relevantes ni tampoco van a ser importantes en la vida futura de los estudiantes. Los tiempos siempre van cambiando y la misión principal de un docente sería formar a los estudiantes para el mundo futuro, para el mundo que está de tantos cambios. Entonces sería brindar experiencias, como decía en el video, donde los estudiantes puedan em, desarrollar habilidades de pensamiento, pueden desarrollar los análisis, la síntesis, informaciones o conocimientos significativos que le van a brindar herramientas necesarias para que en una vida futura, en una vida profesional o laboral, ellos tengan las bases necesarias para continuar con, con su proyecto laboral y hacerlo de la mejor manera. Miramos que en el colegio o en la escuela, en la universidad, es un segundo hogar para los niños y niñas que están ingresando. Ellos, al momento de ingresar en la institución educativa, eh, es como la alegría de que van a aprender cosas nuevas. De los profesores también aprenden, en el salón de clases se aprende el compañerismo, la solidaridad, valores que ellos van observando tanto de sus compañeros como de su mismo profesor. Y el error que a veces se comete es que en las notas van clasificando a las personas. Entonces, aquellos que tienen buenas notas siempre van a estar alejados de los estudiantes que tal vez no les vaya muy bien. Entonces, el profesor no se, muy pocas veces se enfoca en aquellos que van mal, sino eh, la base central, el interés es más por aquellos que van bien en sus calificaciones. Vale, muchas gracias. Y tú has dicho una cosa que me llama mucho la atención y es poder obtener una diferenciación clara en entre lo que son los datos, entre lo que es información, entre lo que es conocimiento y entre lo que es saber. En la próxima clase vamos a tocar ese tema. Y también hablas de algo muy interesante, ¿no? Que es este tema de la evaluación y especialmente de las notas parece que hace referencia más a esa capacidad que tenemos de asimilar un conocimiento, pero tú tocaste un tema que era muy interesante y es el tema de los valores, ¿no? Que eso se aprenden a través, o se refuerzan, o se construyen más a través del currículo oculto o a través del ejemplo, ¿no?
usted como su presencia como profesor delante de unos niños, de unas niñas, de unos jóvenes, de unos adolescentes, pues ya marca una representación, una figura, una idea de lo que es usted como profesor, como persona. Y su sola presencia ya empieza a generar transformaciones y a enseñarle algo a los estudiantes, ¿no? No son solo los conocimientos, también obviamente son los valores, porque la idea es participar como docentes en la formación integral de nuestros jóvenes. Tocaría preguntarse, a ver las notas, si nos alcanzan a llegar hasta allá, ¿no? Cómo miden las notas el tema de la construcción de valores. Bueno, muy interesante su aporte, muchas gracias. Grupo 6, por favor. Sí, profe. ¿Quién habla? Ah, ya la veo. Marcela. Marcela, ¿quién más está contigo, Marcela? No te escucho, Marcela. Ay, profe, ¿ya me escucha? Ahí ya estaba cerrado tu micrófono, ahí ya. Dime. Sí, ya apago. Mi grupo está conformado por Adriana Yesenia, Apellidos, por favor, es más fácil buscarlos. Cuaycal, Allá. Sí, Angie Paz Mora, Paz Mora. Bueno, el ejército, Paz Mora. Listo. Benavides Joana, Listo. Yaqueno Luis, Sí. y Muñoz Sebastián. ¿Y qué, perdón? Muñoz Sebastián. Ya. Sebastián Muñoz. Listo. ¿Listo, Marcelita, profe? Ujú. Bueno, sí. O sea, la reflexión y como la conclusión que de lo que podemos llegar acerca pues, de las preguntas y de lo que habla Sonia 10, es que comenzando pues primero por la relación tanto para estudiantes, profesores y los padres, ¿no? Entonces, tomando este punto, se supone que pues la evaluación es decisiva para definir el intelecto de los estudiantes, ¿no? Porque, entre comillas, trata de evaluar los contenidos, ¿no? En sí, o sea, las notas evalúan tanto a los estudiantes como a los profesores, ¿no? Y que con ello se puede tener en cuenta que si el profesor hizo un buen trabajo, el estudiante va a sacar buenas notas, ¿no? Pero si de lo contrario el profesor no tuvo una buena metodología, se puede decir que el estudiante no va a tener ese buen desempeño, ¿no? Pero pues esto es como un poco, se puede decir, clasificado, ¿no? O sea, lo clasifica mucho al estudiante y docente, porque a veces el hecho de una nota no significa que o el estudiante no estudió o el profesor hizo mal su trabajo. A veces hay factores adversos, ¿no? Que puede ser que un estudiante tenga falta de interés, o sea, irresponsable o tiene dificultades motivacionales, ¿no? Entonces, en este caso, no es culpa ni del estudiante ni del profesor el hecho de que haya tenido una mala nota, ¿no? Pero también, al darnos cuenta que llega el momento de entrega de calificaciones, podemos notar que esto se convierte como en una, ¿cómo se dice? En una competencia, ¿no? Porque los padres comienzan a mirar las notas tanto de sus hijos y el desempeño que ellos tuvieron
y a clasificarlos como mi hijo en sus actividades escolares fue mejor, mi hijo no tuvo las notas apropiadas, pero sin embargo, eso no quiere decir que al obtener esta baja nota, el estudiante no haya aprendido, ¿no? Porque en sí esto no debería de calificar su conocimiento, ¿no? Aunque se podría evaluar en términos de evaluar como no con textos memorísticos, o sea, no contenido que sea solo a partir de la memoria, sino evaluar competencias, evaluar su desempeño en forma de que el estudiante pueda mostrar sus capacidades, ¿no? Y no solo el hecho de memorizar contenidos. También se puede hablar que en el video habla que hay que ver como una realidad posibilista, ¿no? ¿Una Y realidad qué, que perdón? ella decía que puede ver la realidad de forma posibilista, ¿no? ¿Posibilista? Sí. Y decía también ella que, o sea, hacer valer el esfuerzo que realizan los profesores y los estudiantes, o sea, todo el esfuerzo y el tiempo que se está invirtiendo tenga frutos, ¿no? Y no solo esté reflejado en una nota que te identifique si eres bueno o malo, porque puede ser que hay personas que no se esfuercen, logran obtener un resultado bueno, y hay personas que realizan demasiado esfuerzo y de por sí no logran llegar a la meta que es, digamos, aprobar la materia. Entonces puede ser que para una persona, para el estudiante que se esforzó y no logró aprobar, puede ser frustrante, ¿no? Porque dio todo su esfuerzo, ¿no? Y la nota no fue la que esperaba. Y hay estudiantes que su nota, a pesar de que no realizó esfuerzo alguno y está perdiendo también como sus capacidades que tiene, tuvo una nota más avanzada. Entonces, depende de como de cada habilidad que tienen los estudiantes, ¿no? Y no solo el contenido a memorizar. Y bueno, mi compañera va a hablar otra parte que es acerca del papel que cumple el profesor presencialmente. Vale. Bueno, la parte en esta pregunta me parece interesante, ya que es como se ve al profesor y fuera que nosotros tengamos todos los tipos de tecnología y la interacción con el Internet, donde se pueden aprender conceptos, definiciones, pero lo que hace un maestro es, como han mencionado mis anteriores compañeros, esa relación de cariño, de valores que no se puede brindar por medio de una pantalla. También es esa confianza que muchos profesores, no todos digo, pero sí muchos profesores nos dan a los estudiantes para cumplir nuestros sueños, para convertirnos en buenas personas cuando seamos adultos y salgamos a la sociedad después del colegio. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros cuando éramos pequeños pudimos confundir a nuestros maestros como nuestros papás o mamás. Les mencionamos incluso que eran nuestros mamás. Entonces, eso hace que nuestra relación maestro-estudiante sea estrecha, sea muy ambigua, y esto hace que, o sea, fuera que en la situación actual el profesor era de que está en un pedestal y de que no se puede hablar con él, ¿no? Pero en lo que quiero decir es que el profesor puede trabajar con el estudiante a la par, o sea, conjuntamente, para que el estudiante desarrolle más esas habilidades que ellos tengan. Entonces, también ese conocimiento que muchos de ellos tienen ahí, tienen ellos, o sea, sin que ellos los hayan sabido, o sea, se me fue la palabra.
bueno, contarles que es reforzar esos conocimientos y hacer que por ejemplo, muchos niños desde pequeños tienen esos sueños de ser deportistas, futbolistas y así. Y algunos maestros son esos acompañantes junto con los padres para que se hagan realidad. Entonces, cuando interviene, por ejemplo, la internet y todo eso, hace que se pierda eso. Entonces, pueda que en el futuro se reemplace, digamos, al profesor, pero no va a ser lo mismo, porque a los estudiantes hacen que se cree la empatía con los demás, el compañerismo. Pueda que, por ejemplo, por acá por internet hacemos trabajos en grupo y así, pero no es lo mismo presencial, donde compartimos nuestras opiniones y podemos a la vez enojarnos y reírnos, pero estamos ahí presencialmente. También es algo al estudiante, el internet le permite ver muchas cosas, pero no le permite racionar, sacar conclusiones de lo que está viendo. Entonces, eso es lo que ahí es donde interviene el profesor y hace que explore nuevas cosas. Y también, por ejemplo, cuando hay salida de campo o cuando salen a una visita, también ahí ven su contexto, su naturaleza, la relación con otras personas, y ahí es donde se adquiere nuevos conocimientos. Ahí es donde viven la naturaleza, viven lo que estén haciendo, y eso no se lo puede ver por medio de internet. Se puede ver las imágenes, los videos, pero no va a ser lo mismo que la experiencia. Eso sería. Muchas gracias, Angie. Muy bien, muy interesante. Y muchas gracias también a Marcela por sus intervenciones. Y obviamente esa interacción del sujeto que aprende con el objeto que es susceptible de ser conocido es un principio epistemológico, ¿no? de la escuela activa. Y obviamente ahorita, pues, mediados por estas pantallas, eso se nos dificulta, pero bueno, aquí nos vamos dando las formas y me encanta que se siga estableciendo esa relación que evidentemente existe, ¿no? Emocional entre estudiantes y docentes, para reiterar aquellas palabras, pues, del maestro Paulo Freire. Y yo quiero, en relación a lo que decía Marcela también, hacer una afirmación que después la podemos reflexionar un poco más. Y es de que hay quienes dicen, no todos comparten, pero hay quienes dicen, ahí les dejo eso para que lo reflexionen, que un buen estudiante aprende a pesar de que tenga un mal profesor. Un buen estudiante aprende a pesar de que tenga un mal profesor. Bueno, entonces eso lo analizaremos en mayor profundidad. Entonces le doy la palabra al grupo 7. Pero quiero que tengan presente esa frase, que la vamos a retomar más adelante. Grupo 7. Buenos días, profe. Michael. Parte del grupo 7. Mi grupo está conformado por Angie María, Cristian Romo, ¿Me Daniela das los Villa. apellidos? Disculpa. No recuerdo, solo tengo los nombres, ¿no? Angie Cherfolán, profe. Angie María Cherfolán, Cristian Romo, Daniela Villa, Espérate, despacio, Giancarlo espérate, qué Ordóñez. pena. Charfuelán, ¿quién más? Cristian Romo. Romo, listo. Daniela Villa. Villa, listo. Giancarlo Ordóñez. Giancarlo Ordóñez y mi persona, Michael Valenzuela. Listo. Falto yo. Profe, falto yo también. Ah, Andrés. Andrés, ¿cómo es que es? Anderson Semanate. Anderson. Y María Carlos Tama. María Fernanda.
Listo. Vale. Pues en contexto de lo del video y de lo que se ha dicho pues en los demás grupos, cabe resaltar de que tanto como en una educación ya tan avanzada, hay que también hacer énfasis en nuestras primeras educaciones, como por ejemplo lo que es el jardín, lo que es, digamos, las escuelas, porque de ahí es donde parte todo. O sea, digamos, en donde se debería impulsar la creatividad, en donde aprendemos a no tanto a cosas en específico, sino que cosas algo un poco más importantes que son la convivencia, nuestra capacidad de resolver problemas y, y pues partiendo de eso es que últimamente eso se queda ahí. O sea, prácticamente no, nuestros primeros años en donde se impulsa la creatividad es en los años de escuela, en los años de jardín, porque cuando ya nos exponemos en un ambiente estudiantil un poco más serio, se podría decir, es como si todos entrara a una competencia, como por ejemplo si estuviéramos en una máquina en la que todos estuviéramos como para llegar a la meta, en la que todos estamos para llegar a un 5, en la que todos tenemos miedo de llegar a un 0. O sea, todo se volvió como tan serio Competitivo, ¿no? Ujú, como decir que, digamos, una persona que no saca una buena nota significa que no sepa desempeñarse en algo más. O sea, por ejemplo, digamos, una persona que no se desempeñe bien en las matemáticas puede ser un duro en el español, o una persona que no se desempeñe bien en el español puede ser un duro en matemáticas. Pero no nos enfocamos, o bueno, pues supongo que los profes no se enfocan tanto así en las materias en específico, sino digamos, en un promedio en general. Por ejemplo, una persona puede tener muchas, o sea, buenas notas en otras materias, pero en lo que realmente, pues, se va a resaltar es en el resultado final, y no tanto en el resultado final dado por el propio estudiante, sino al resultado final que tiene que colocar el profesor. O sea, en la escuela, en el colegio, en la universidad, todos estamos por un límite. O sea, todos tenemos que llegar a un 5 y lo mínimo es un 0. Pero, ¿qué hay más allá? O sea, lo que realmente se debería calificar, o pues pienso yo, es lo que pasa después del colegio, de lo que hacemos con todo esto. Pero de igual forma, retomando lo de los límites, nos hemos puesto como tan serios en llegar ahí, y quien no llegue ahí, pues no va a llegar a ningún lado. También como la forma de que los estudiantes aprenden. Unas personas pues se desempeñan mejor en otras cosas. Y los profesores, pues sí, uno puede notar de que se enfocan más en las personas que realmente saben, o pues no realmente saben, les facilita saber las cosas, porque ellos piensan que les va a facilitar más el trabajo, porque no creo que un profesor esté muy contento de hacer solo recuperaciones y pues a los demás pues se los deja ahí, tanto por ese concepto, porque, o sea, es más fácil pues para las personas trabajar con lo que supuestamente ellos piensan que va a ser más fácil, pero se alejan de su labor ideal, que es que todos aprendamos. O sea, todo eso se ha vuelto como así. Además, todos desde muy pequeños hemos tenido miedos, o sea, los miedos se nos han inculcado, o sea, desde cuando nosotros tenemos miedo a un número, pero no tanto es como un número, es la que representa ese número. Por ejemplo, tenemos miedo a sacar un 0 por nuestros padres, tenemos miedo a sacar un 0 por lo que vayan a decir los demás, tenemos miedo a sacar un 0 porque se nos ha dicho de que una persona que no aprueba pues no sirve. Eh, Simplemente hacemos las cosas por hacerlas, como si fuera una máquina. Le hemos dado, o sea, le damos más valor a la nota que al propio conocimiento en sí. O sea, nos hemos vuelto tan mecánicos en aprender, no tanto en aprender, sino como en memorizar, 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 pasar, memorizar, 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 pasar.
que llega un punto en el que se nos va a olvidar todo y vamos a quedar en cero, en algo así. Y pues las únicas retribuciones que tenemos es la que nos dan nuestros padres cuando sacamos un 5. Las únicas retribuciones que tenemos es cuando los profesores nos felicitan cuando hacemos algo que para ellos está bien. O sea, le hemos dado la satisfacción de realmente aprender algo, no a nosotros, no por nosotros mismos, sino como a otras personas. Y entonces, pues, mi conclusión sería que hemos vivido desde siempre, porque nuestros padres también han estado bajo ese mismo, digamos, un régimen que nos clasifica de esa manera y pues eso se ha arrastrado desde épocas muy, muy antiguas hasta lamentablemente la nuestra. Y pues nuestro deber es tratar de cambiar eso. Muy bien, Michael, muchas gracias. Evidentemente, ¿no? Esa parte de la convivencia, el estar con las otras personas es casi que el fundamento de la educación, ¿no? Así surge la educación, como una necesidad del hombre como especie de establecer esas relaciones, el de poder transmitir la cultura, ¿no? A las siguientes generaciones, y eso solo se hace pues en la interacción, en la convivencia. También su aporte me da pie para comentar de que estoy de acuerdo en la importancia que tienen los años iniciales en la formación de todas las personas. Los sistemas educativos más avanzados del mundo designan o destinan a los mejores profesores, a los mejores calificados. Así sucede en Finlandia, sucede en Corea, sucede en Canadá, que destinan a los profesores más especializados para que vayan a los años iniciales, ¿no? Nosotros cada veces tenemos invertida esa pirámide donde se destinan los doctores y los postdoctores están en la educación superior. No es que no deban estarlo, ¿no? Pero es difícil ver a alguien con estudios de doctorado, postdoctorado, incluso hasta de maestría, que esté allá dedicado a trabajar con los niñitos pequeños del preescolar, de los primeros años de primaria. Lo que usted ha identificado también ya está confirmado por muchísimos estudios y acerca de la importancia de esos primeros años, ¿no? De los años iniciales. Bueno, todos esos aportes que ustedes han hecho son supremamente interesantes, los recibo con muchísima alegría. He tomado atenta nota y voy a hacer una reflexión más profunda al inicio de nuestro próximo encuentro, ¿no? Yo les había dicho que hoy íbamos a trabajar hasta las 10 de la mañana, ya se nos fue un poquito más allá, pero eso no importa. Ahí me está escribiendo la profe Zulma que teníamos una reunión, le dije que me espere un momentico, que no hay ningún problema en eso, porque la reflexión pues ha estado muy, muy, muy interesante y sus aportes son muy, muy valiosos. Entonces, no me queda sino agradecerles esa buena disposición que han tenido en esta clase, recordarles que todas estas reflexiones que ustedes han hecho las deben transcribir en un documento que me van a entregar la próxima clase, que lo pueden cargar a través del curso del COES o que lo pueden también enviar al correo que estoy escribiendo en este momento en el chat, ¿no? Eso, ahí en el chat les puse mi correo, entonces es un trabajo por grupo, o sea que son 7 trabajos, lo pueden enviar a ese correo que está en el chat o lo cargan por el curso del COES. Entonces, Profe, dígame. ¿qué le digo? Yo llegué tarde a la clase y no me asignó grupo. No le asigné grupo, pero usted no estaba en algún grupo antes. No. Entonces, hable con sus ¿Podría hacer compañeros. solo el trabajo? Hable con sus con alguien. compañeros, sí, y para que le comenten cómo fue la dinámica y usted hace solo el trabajo, entonces, sí. Y respecto ahorita a la reflexión que estaban dando cada grupo, ¿puedo dar la reflexión yo o Haces la reflexión ya, no, pues es que ahorita la sí, próxima clase? bueno,
En la próxima clase voy a apuntar acá a Juan Camilo. Hay otra persona también que tuvo algún problema de conexión. Les damos un espacio. Entonces aquí ya te apunto, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿qué eres tú? ¿Cuál es tu apellido? Cuello Almaces. Cuellar. Listo, Juan Camilo, más acuerdo Gracias. entonces la próxima clase. Vale. Bueno, queridos estudiantes, entonces que tengan un feliz resto de día. Nos vemos el próximo martes. Esta clase, sin embargo, ya les paso el enlace de YouTube al correo para quien quiera revisarlo. Bueno, chao, hasta luego. Profe, Dígame. profe, Señor. el trabajo lo debe subir uno por grupo, se lo Sí. sube todo. No, una persona lo envía, yo ya tengo acá los grupos. No, pues, es que ahora, ya que los apunté los grupos, hago los grupos en el COES también. Pero en todo caso lo subo una persona. Ah, bueno, profe. Ah, bueno. ¿Vale?